Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 18 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a añadir más mixins para usar en nuestro proyecto, estilos globales y variables de CSS. Así que vamos allá. Antes de empezar, quiero añadir unos mixins acerca de los rangos de media queries. En el vídeo donde establecemos las media queries, añadí estos mixins. Para mantener el mismo funcionamiento en todo el proyecto, sería interesante tener dos mixins que ahora mismo no existen, que son el SM y el OnlyLG. Quedaría así. De esta manera es más robusto, ya que podemos mantener la misma estructura con todos los rangos. Ahora, siempre tenemos el mixin de un rango que hace referencia al propio rango y todos los rangos superiores, y además la versión de solo ese rango en específico. Es decir, tendremos los mixins SM y OnlySM, MD y OnlyMD, LG y OnlyLG. Si te fijas, SM realmente no hace nada, pero nos ayuda a mantener la misma estructura para todos los rangos. LG y OnlyLG son iguales, pero lo dicho, nos ayuda a mantener la misma estructura. Así que ahora podemos retocar este mixing que también hicimos en vídeos anteriores y añadir las media queries que no existían, es decir, la de SM y OnlyLG. Y quedaría así. Mucho más coherente ahora, ¿verdad? Vale, añadido y aclarado esto, sigamos. Para empezar, vamos a añadir variables de CSS al proyecto, ya que en los siguientes vídeos usaremos este recurso. Si no sabes qué son las variables de CSS, te dejaré un link en la descripción, pero te lo resumo. Las variables de CSS, o también conocidas como propiedades personalizadas, son entidades que contienen valores específicos que se pueden volver a utilizar en el CSS. Las variables de CSS y los preprocesadores son complementarios. Las variables de CSS introducen la capacidad reactiva a los estilos, ya que si el valor de una variable CSS cambia, se actualizará automáticamente el estilo de todos los elementos afectados. Los preprocesadores no pueden hacer eso. Además, las variables de CSS caen en cascada. Puedes establecer una variable dentro de cualquier selector para establecer o anular su valor actual. Y también puedes acceder a las variables de CSS y manipularlas desde el JavaScript. Vamos a ver un ejemplo rápido. Añado este HTML para la explicación en la home. Y añado esto en generic, solo para el ejemplo. Después lo borraré. Para usar las variables de CSS, primero debemos declararlas. Para las variables de alcance global se suele usar el pseudoselector $root, que hace referencia al selector del tag HTML, pero es más específico. Mira, aquí tienes un ejemplo de cómo declarar una variable de CSS. Y aquí puedes ver cómo se utiliza. Y en el navegador quedaría así. Como puedes ver, se está heredando desde el selector $root la variable myColor. Esto es muy potente, ya que podríamos probar diferentes valores desde el propio navegador y ver cómo afecta a todo el documento. Además, podemos establecer diferentes valores dentro de las media queries. Por ejemplo, podríamos hacer algo así. Y en el navegador quedaría así. En el nodo child realmente no estamos modificando nada del código, es la variable la que ha cambiado su valor. Y por si fuera poco, podemos establecer valores diferentes en otros nodos, por ejemplo, algo así. Ahora el valor de la variable será diferente para cualquier nodo del HTML dentro de este selector, ya que se heredará a sus hijos. Mira, en el navegador quedaría así. Aquí puedes ver que se está modificando esa variable en el selector parent1. Podemos cambiarla desde el navegador para probar diferentes valores, pero solo afectará a este nodo y a sus hijos. Mira. También podemos crear variables nuevas en este selector, por ejemplo, esto. Añadimos esa variable nueva en el nodo child para que se aplique en la propiedad que queramos, por ejemplo, en el margin left. Y en el navegador quedaría así. Como puedes ver, el margin left solo se está aplicando en el ámbito del parent 1, ya que en el parent 2 no existe esa variable de espaciado. Además, podemos usar cálculos de CSS usando estas variables, por ejemplo esto.
Esto es mucho más potente todavía, ya que, por ejemplo, a partir de JavaScript podríamos calcular el scroll que has hecho en el navegador e ir aplicándolo en una variable de CSS, por ejemplo, para hacer un efecto parallax. Si quieres ver un ejemplo de esto que digo, te dejaré en la descripción un vídeo relacionado que hice sobre el parallax, donde usaba variables de CSS. Las variables de CSS son muy útiles y de hecho las usaremos en el próximo vídeo. Dicho esto, y antes de seguir, limpio el código que he creado para esta explicación. Es decir, borro todo esto y en la home lo dejo como estaba, es decir, así. Vale, ahora vamos a crear un array para generar las variables de CSS globales que tendremos para esta web, a partir del mixin que vimos en el anterior vídeo. Creo un array con los siguientes valores. Añado una variable con el nombre de la fuente a utilizar y los colores. Añadiremos más cosas en este array en los siguientes vídeos, pero por el momento podemos dejarlo así. Ahora, en la capa Generic, añadimos ese array en 2 puntos root. De esta manera se generará todas nuestras variables de CSS que hemos declarado en el array de settings. Y en el navegador quedaría así. Perfecto, ya disponemos de esas variables de CSS para usar en cualquier nodo del documento. Así que podríamos incluso cambiar este valor de font A usado en las variantes de texto y usar la variable de CSS. Quedaría así. Bien, ahora vamos a añadir 2 mixins más a nuestro proyecto. Suelo tenerlos en todos los proyectos por si fuera necesario usarlos. Uno es para jugar con el aspect ratio, y es así. Si no sabes qué es el aspect ratio, tengo un vídeo donde lo explico al detalle, te dejaré el link en la descripción. El otro mixin que a veces va bien tener disponible es este, para quitar los estilos por defecto que pudiera tener, por ejemplo, un botón. Vale, los dejo aquí añadidos y seguimos. Ahora vamos a añadir estilos en nuestras capas de Bemit. De momento no necesitamos añadir nada en la capa External, así que seguimos con las demás capas. En la capa Generic añado esto. Para empezar, y como te he comentado antes, añado aquí el selector .root y le añado las variables de CSS globales que tendremos en el proyecto. Ahora voy a añadir esto, que sirve para modificar el modelo de caja de los nodos del documento. Esto lo que hace es incluir el borde y el padding a la hora de calcular las dimensiones de los nodos, pero no el margin. Te dejaré algunos artículos referente a todo esto en la descripción. Añado en Generic esta parte del código. Y en la capa de tags añado esto, ya que el selector HTML es un tag y debe vivir en la capa de tags de Bemit. Bien, sigamos. Para terminar con la capa Generic añado esto. Sirve para personalizar los colores de la selección que haga el usuario en la web. Mira, ahora se ve así en el navegador. Por defecto se veía así. Vale, ahora sigamos con la capa tags. Esto es lo que tendremos. La idea aquí es añadir estilos para los selectores de tags de HTML. En principio lo que hay ahora nos bastará, pero si quieres añadir alguna cosa más, puedes hacerlo. Mira, te explico lo que he añadido. En el tag HTML tenemos esta propiedad que hemos visto antes. Después tenemos estas dos propiedades, que sirven para aplicar un suavizado en las fuentes. Esto no funciona para todos los navegadores. Con esta propiedad se aplica para Safari y Chrome, y con esta otra se aplica para Firefox. En la web, aplicar el suavizado de fuentes hace esto. Mira. ¿Notas la diferencia? Te dejaré más información sobre esto en la descripción. También añado un color de fondo y un color de texto para toda la web, para establecer unos parámetros por defecto. De la misma forma, añado estas propiedades para el texto de la web por defecto. Para estos tags, quito el padding y margin que pudieran tener los estilos aplicados por los navegadores. Asigno un font weight 700 para los tags B y strong. Para estos tags asigno que esté la fuente en cursiva. Asigno un font weight heredado por defecto para los tags de titulares. Quito el estilo por defecto de las listas. Añado estas propiedades para el tag imagen y estas propiedades para el tag A. Aquí añado el cursor pointer, que herede el color por defecto y no tenga text decoration. Además, estoy aplicando aquí una variable de CSS para la transición. Esa variable de CSS será un valor general de transición para toda la web.
Para tener esa variable disponible, la puedo añadir en Settings así. Como te he comentado, esta capa puedes editarla a tu gusto, siempre y cuando solo añadas estilos para los tags de HTML. Yo por el momento tendré lo que has visto. Dicho esto, sigamos. La capa de keyframes de momento la dejaremos vacía. En la capa de objetos iremos añadiendo cosas conforme las vayamos necesitando. En el próximo vídeo añadiré alguna cosa aquí, pero por el momento lo dejamos como está. La capa de bloques y componentes las haremos en los próximos vídeos, así que de momento las obviamos también. En la capa de componentes tenemos uno creado por alguna explicación de vídeos atrás. No lo borraré porque este componente existirá de verdad, pero ya lo maquetaremos más adelante. De momento, sigamos. En la capa Scopes, por ahora, añadiremos una clase para aplicar estilos al HTML que pueda llegar a generar el cliente desde el backend. Es decir, desde un campo de contenido de WordPress, como este que ves aquí. A estos campos también se les conoce por el acrónimo de WYSIWYG. Estos campos permiten añadir HTML, por ejemplo el tag H3, el tag A, el tag B, etc. Para poder aplicar estilos a los posibles tags de HTML generados aquí dentro, lo haremos con una clase de scope de Bemit. Esto lo hacemos así ya que el cliente no conoce, ni tiene por qué conocer, la metodología que usamos. Añadimos la clase de scope, en este caso la llamaré sWYSIWYG, haciendo referencia a que el scope pertenece a un campo WYSIWYG. Añado estos estilos. Aquí, básicamente, se aplica a estos tags un padding bottom a partir de una variable de CSS. Añado esa nueva variable de CSS para el padding en Settings y quedaría así. Al último nodo le añado un padding bottom 0. Y si el nodo está vacío, lo dejaré oculto. A los titulares les añadiré nuestra variante de texto FontTitle. Y a estos tags la variante FontText. Con esto ya tendremos la capa Scopes de momento. Ya podemos seguir. Por último, podríamos añadir algunas clases más en la capa Utilities. De momento, teníamos el archivo para gestionar los Text Transform. Le añado las variantes de OnlySM, OnlyLG y quedaría así. También añadiré un archivo para controlar el display. Dejaré añadido el display con el valor none de momento. Nos servirá para ocultar algo de ser necesario. Y además le dejaré los 3 rangos de only por si fuera necesario. De momento no añadiré más clases de utilidad, pero si tú quieres añadir más clases aquí, puedes hacerlo. Vale, lo dejamos así de momento. En el siguiente vídeo añadiré alguna clase de objeto muy útil. Hago commit de lo que llevamos y listo. Perfecto, pues ya está. Ya sabes añadir variables de CSS a un proyecto, algunos estilos globales interesantes y mixins útiles. ¿Qué te ha parecido? Cualquier duda que tengas, ponla en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga trayéndote contenido de calidad, puedes apoyarme suscribiéndote, dándole like, comentando y compartiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, un fuerte abrazo y a maquetar.